ríe, esperando alzar entre sus manos todas las carcajadas. Creemos tu despertar ha llegado. Lenta mi voz clama a los dioses tan ausentes, una máscara indestructible que proteja para siempre tu rostro, mi querida Panimávida, doncella termal dormida que hoy comienza a reabrir sus ojos. Pájaros gigantes. Al claro de cada día caían las estrellas desde lo más lejos. Suaves sus pies desgreñaban tus campos, sobre el ensordecedor revolotear de miradas inocentes y asustadas. Eran tan grandes los brazos extendidos ante aquellos gritos redondos inexplicables. Aún persisten sobre nuestras vegetales alfombras las pisadas de antaño que tu gente no olvida. Arribaron despacio, lentamente. Fue un sueño que se cumplía y se guardaba, en un ir y venir por tanto tiempo que aún en estos días es parte de nuestros dedos dormidos. Fueron tiempos sobre la tierra, y tu alma ronroneaba de sonrisas y tantas presencias electrizaban tu cabello. Los hombres escapaban de lo desconocido en aquel instante y extrañaban luego el no sentir la mirada de miles de pájaros en vuelo. Conversábamos recién en el primer bloque de la entrevista junto a Antonio Lagos lo que eran estos dípticos. Nos comentaba él una forma de manifestación, de compartir su creación, su necesidad de arte con las demás personas de una época bastante especial dentro de la historia de nuestro país. Antonio, hoy queremos plantear la realidad de la vida poética en nuestra región del Maule. Conocemos jóvenes que quizás tímidamente se inician en el mundo de las letras, pero que a lo mejor no encuentran las puertas, no encuentran los espacios donde poder desarrollar quizás de su talento, y al mismo tiempo también en ocasiones nos ha tocado compartir con algunos de ellos y han manifestado que no encuentran una orientación, alguien que es muy importante en lo que señalábamos en el punto anterior, alguien que valide su trabajo. ¿Cuál es el escenario actual de la literatura regional para quienes se quieran iniciar? ¿Cuál es quizás la orientación que se le puede dar a los jóvenes talentos que buscan a lo mejor poder quizás simplemente lograr algo como esto, o quizás en un futuro poder contar con alguna publicación, como es el caso de la última que tú nos presentabas, Las Estaciones del Mar? En estos momentos en el Maule, digamos, los poetas que más trabajan son precisamente los que vienen de los tiempos de mi generación, podríamos decir, de los años 80 comenzado. Tuve como profesor de un taller a Bernardo González de Talca, ¿cierto? Gran poeta, que ha mantenido un gran trabajo en Talca y en el Maule. Está Marcela Albornoz también, que trabaja en talleres literarios en la Universidad de Talca. Gabriel Rodríguez, que es narrador y poeta. Aquí en Linares está Moisés Castillo, José Bravo, José Gajardo, por nombrar algunos de ese tiempo que han seguido trabajando. Hay un problema que yo lo grafico como para quienes están empezando a escribir, los estudiantes, los jóvenes, que tiene que ver con la realidad social que vive nuestro país, social y cultural, que en el fondo es lo mismo, y cuesta construir espacios para la creación literaria, esencialmente para la poesía, que es yo creo que un género muy difícil para llegar a la masa, ¿cierto? Porque en estos momentos carecemos en nuestro país de la lectura. Los estudiantes en los colegios leen por obligación, buscan la biografía del autor y el poema o el resumen del texto por internet, ni siquiera lo leen, lo imprimen, ¿cierto? En términos generales, hay niños que sí leen, que sí escriben y sueñan. Y para ellos, yo creo que el mensaje es que sigan trabajando y aprendiendo, esencialmente leyendo. Lo fundamental para el joven poeta, para el joven que está empezando a escribir, es leer, es conocer el mundo en el cual se está metiendo, porque es un mundo complicado, difícil y muy íntimo. El poema, la construcción del poema
es un espacio tan íntimo, ¿cierto?, que tiene que ser ajeno a todo el mundo, un espacio entre, como dice Parra, la hoja en blanco y el escritor. Parra dice, dudo que logre llenar la hoja en blanco, ¿cierto? Pero esa es una ironía de Parra, muy válida, porque, como hablaba delante, el trabajo es demasiado duro para construir un poema. Entonces, a los jóvenes que trabajen, que lean, que trabajen, que escriban, que muestren sus poemas, que corrijan, que poden, que vuelvan a escribir, que construyan una idea, ¿cierto? Y no descansen porque esa es como la forma de ir avanzando. Gonzalo Rojas, recientemente en un documental que se expresó, le hicieron como una pregunta un tanto parecida, y él dijo, hablando en términos generales de nuestra sociedad y digamos, empleando el ejemplo del modelo en que nuestra sociedad está amparada, en la que se sostiene, Gonzalo Rojas plantea y dice que la poesía, que la poesía no, dice la gente, la poesía no sirve para nada, y uno dice, tiene usted razón, si no sirve para nada, pero hay un poco de temor a leer la poesía, hay un poco de miedo, creo yo, a enfrentar, porque la poesía plantea la búsqueda de la verdad, y en estos momentos, en términos de nuestra sociedad actual, como que hay un temor a la verdad, hay un temor a enfrentarnos con lo que realmente somos. Yo planteo, hay un texto que estoy comenzando a escribir y planteo la idea de cabeza abajo, donde se habla del progreso, del desarrollo. Yo planteo un progreso y un desarrollo no solo de nuestro país, sino que de la humanidad, del planeta, un desarrollo cabeza abajo. De hecho, tiene un título provisorio el texto y se llama Cabeza Abajo, porque el progreso no se está destruyendo. Entonces, nos está destruyendo el progreso, ese desarrollo al cual aspiramos. Realmente vamos cabeza abajo, en realidad vamos ciegos, porque no se plantea ningún otro progreso ni ningún otro desarrollo más grande que no sea en base al progreso y desarrollo económico a costa de lo que sea. No hay, digamos, un límite. Yo tengo una frase que dice, el problema no es que la riqueza no tenga límites, el problema es que no los tenga la pobreza. Yo creo que es un poco eso. O sea, no podemos como sociedad nosotros plantearnos el desarrollo exclusivamente en términos económicos. O sea, las estadísticas que se plantean en el país, en el mundo, y la alegría de los gobernantes, de las autoridades, es sencillamente cuando las cifras económicas son azules, ¿cierto? Plantean el éxito, que para mí el éxito no existe, porque para que haya éxito, para que alguien tenga éxito, tiene que haber otro que pierda, y yo creo que eso no tiene sentido. Nosotros estamos condenados a vivir en sociedad, y si no nos abuenamos de alguna forma a vivir en sociedad, estamos condenados a perdernos como sociedad. No hay otra cosa, lo veo así. Lo planteo en mis textos. Entonces, cuando tú planteas algo de esa forma, cuando tú en tu texto vas y dices una especie de verdad que a ti te parece, como que los que te escuchan se quedan callados. Es un poco raro. Homenajeamos a Pablo Neruda, pero nadie le hace una pizca de caso a lo que plantea Neruda. Sepultamos a Gonzalo Rojas con honores, ¿cierto?, con duelo nacional, pero nadie pesca a Gonzalo Rojas, lo que dijo, ¿cierto? Volvemos casi a Jesucristo, ¿cachai? Todos profesamos y hablamos de Jesucristo y Semana Santa, pero nadie pesca, como decirlo, ni mierda lo que dice Jesucristo. Entonces vivimos una especie de mentira, y ese es el problema de nosotros como sociedad, lo veo yo, esa especie de mentira de no saber enfrentarnos a nuestras limitaciones como seres humanos. Y al enfrentar nuestras limitaciones, al reconocernos como seres débiles, ¿cierto?, propensos a morir cualquier día, que no somos otra cosa,
que eso, que una especie. Quizás somos los más débiles del planeta, ¿sí? Estamos propensos a morirnos en cualquier momento. Entonces debemos tomar conciencia, yo creo, de eso, para ser un poco más felices, sencillamente, nada más que eso. Entonces el consejo, la orientación para el desarrollo del talento en el área de las letras es buscar los espacios, continuar con el trabajo, seguir adelante. Y una cosa importante, no tener miedo. Fundamental. Eso es básico. O sea, no tener miedo a lo que te digan, a lo que te manifiesten, a lo que te planteen. Si tú estás convencido de lo que tú piensas y de lo que tú estás haciendo, tienes que plantearte y enfrentar esos miedos. Solo así se abren puertas. No hay otra forma. El miedo no es una cosa ajena a nosotros. Vivimos permanentemente enfrentados al miedo. Esa es la ventaja que nosotros tenemos, que podemos sobreponernos a ese miedo y avanzar. Y ahí sí que somos felices. Ahí sí que somos felices cuando logramos algo. Eso es. Colmado por la luz de la nostalgia, escarbo los secretos del cruel que esconde el rostro de los desaparecidos. Porque no puedo callar ni bailar indiferente cuando oigo los murmullos que me llaman, al voltear la esquina que conduce a mi tumba, o al salir a la calle apurado por el grito. Ahora voy volando como el huérfano de las rosas. El arado pasa y rebana los huesos de la ausencia, pero el surco no es hijo del estéril. Al final la muerte que espera es solo una dulce caricia sin aire, la fragua donde se forjan los verdaderos senderos del silencio. Aquí, en esta línea se escribe el final abrupto. Yo les dejo una voz, la reseca voz de las banderas, desplegada en el mástil solitario de los años, y se las dejo como una herencia de luz o como el feroz combate de las estrellas. Entrando ya en el tercer bloque de esta interesantísima conversación, queremos plantear al autor una consulta dentro de lo que es la realidad de nuestros jóvenes, la realidad lectora de nuestra región. Cuesta bastante que los muchachos en los colegios se acerquen a las revistas, se acerquen a los libros, se acerquen quizás simplemente a leer un folleto. La lectura no está dentro de los hábitos más comunes de adolescentes y jóvenes, y aún más complejo se torna esto cuando hablamos de poesía. Como lo decía nuestro invitado de hoy, la poesía cuesta y se siente lejana generalmente a todo lo que es la población. Hablamos de diferentes grupos etarios. ¿Cómo podemos, Antonio Lagos, motivar? ¿Cómo podemos encantar a los jóvenes a leer y más aún a leer poesía? Es una pregunta difícil por lo que te comentaba anteriormente. Estamos viviendo una situación muy complicada. Quizás estamos viviendo sencillamente los tiempos que nos tocó vivir con todo este aparataje de la tecnología en que todo aparentemente está hecho. Entonces, mira lo que voy a decir. Voy a decir que aquí tiene que ver un poco con el temor a enfrentar la poesía y a los poetas que hay que leer. Aquí en los programas educacionales chilenos, y que corresponden obviamente al Maule, hay, creo yo, una situación de leer el poemita, ¿cierto? Leer para que los niños se saquen una nota, para hacerle una prueba. Yo conozco profesores muy comprometidos con la educación, profesores que tienen mucha capacidad, pero yo creo que en la educación no se enseña literatura. En la educación básica, en la educación media, se enseña lenguaje, ¿cierto? Debiera existir un ramo, una asignatura de literatura chilena. Hay como estoy seguro
nuestros niños comenzarían a pensar, si tuvieran que leer el canto general, ¿cierto?, las alturas de Machu Picchu, 2 horas en análisis con el profesor, ahí si tuvieran que leer Altazor completo en el primer semestre y analizar a Huidobro y el creacionismo y cómo se expresa Huidobro y sus contenidos, ahí si en el segundo semestre tuvieran que leer a Eduardo Anguita y analizar de fondo Venus en el pudridero y comprender la vida, ay, cómo cambiaría esta sociedad. Y yo creo que nuestras autoridades que generan ese tipo de los programas educacionales no apuntan a eso. Apuntan a que el niño aprenda, pero que no desarrolle su inteligencia. La transmisión de datos, de fechas, de efemérides, de cuánta cosa hay en el colegio, que a veces por no saberse una fecha, el niño se saca una mala nota, no tiene ningún sentido. Los niños tienen que aprender a pensar, pero cuando el ser humano comienza a crecer y comienza a pensar, hay otros que comienzan a tambalear. Y yo creo que por ahí va la cosa, y a la larga no hacemos más que dañarnos a nosotros mismos. Es triste ver a los jóvenes de pronto sin rumbo, sin querer estudiar, porque la vitrina del centro del comercio es mucho más atrayente que ponerse a pensar y decir qué somos, preguntas tan: ¿qué somos? ¿Dónde vamos? ¿Qué estamos?